8 de la mañana con 50 minutos, 8 con 50 minutos. Saludamos a esta hora con el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos cerca de inaugurar el nuevo año lectivo en el régimen Costa. Hemos tenido un invierno bastante fuerte. ¿En qué condiciones se va a inaugurar este año lectivo? ¿Cómo está la infraestructura educativa? De acuerdo a las autoridades, se han realizado las reparaciones, las rehabilitaciones necesarias de las unidades educativas, pero ustedes que representan al gremio de maestros, ¿cómo miran este inicio de clases? ¿En qué condiciones se va a dar? Bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos pueden ver por Radio Pichincha. Bueno, para tratar este tema hay que ser de maneramente clara, por decirlo así, porque en el sector educativo hay algo que se conoce como encuesta o censo, ya para ser más claro, censo de las condiciones de la infraestructura escolar. El último censo acabado en el Ministerio de Educación es el que compete al año 2023. Y en ese censo del año 2023, el único que está público, se señalaba que en el régimen Costa, para ser exacto, existen 7.414 instituciones educativas fiscales. Lo presentó el ministro de ese momento, el señor Daniel Calderón, que fue ministro del actual gobierno de turno. Y en este censo, donde se señalaba que hay más de 7.400 planteles, se determinó que el 90% de planteles educativos, más del 90% de planteles educativos, necesitan mantenimiento, necesitan reparación o necesitan alguna reparación de nivel 1 o de nivel 2, pero en su mayoría el 73% de planteles educativos en el régimen Costa necesitaban una reparación profunda. En la actualidad no se ha hecho público el censo de la infraestructura escolar del 2024, pero sin duda alguna la problemática es aún más profunda, por lo cual lo primero que debería hacer el gobierno y la ministra de Educación, la señora Alegría Crespo, es publicar los resultados del censo de infraestructura escolar 2024, partiendo que en el año lectivo del régimen Costa vamos a iniciar el año lectivo 2025, por lo cual la infraestructura, sus condiciones es bastante crítica. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días, un gusto saludarle. Las respuestas del Ministerio de Educación frente a las vicisitudes que está pasando ahora mismo el sistema educativo a nivel de todo el país, no solamente la costa, ahora estamos hablando de eso por el regreso a clases, pero el problema es en todo el país, no solamente en el ciclo Costa. ¿Ha sido la oportuna? Es decir, hace un momento estábamos hablando sobre la seguridad y cuánto habría supuestamente invertido, muy poco, el gobierno actualmente en materia de seguridad. En materia de educación, más allá de los salarios de los profesores, en inversión concreta, infraestructura, readecuaciones, arreglos, etcétera, ¿el Ministerio de Educación ha ejecutado el presupuesto o no? Mira, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto el año anterior de 4.600 millones de dólares. Pero si tú revisas ya lo de Vengado, puedes encontrar que el Ministerio de Educación no tuvo la capacidad de ejecutar un poco más allá de 1.000 millones de dólares. Y al ser un año electoral, constitucionalmente le corresponde al sector de la educación el mismo presupuesto que el año anterior. Es decir, a más de que se entregó un poco más de 4.000 millones de dólares y no se devengó, no se ejecutó 1.000 millones de dólares, si ustedes revisan las declaraciones de la ministra de Educación del 10 de mayo del 2024 en Ecuavisa, perdón que cite el medio de comunicación, ahí, el 10 de mayo del 2024, la ministra de Educación señaló que esos 4.000, más de 4.000 millones de dólares no eran suficientes para enfrentar toda la problemática que tenía la educación en ese año. Pero ahora nos hablan de unos hitos en educación. Hay un boletín del 31 de diciembre también del 2024
en donde se señala que el Ministerio de Educación ha ejecutado 89 millones de dólares en infraestructura. Pero si tú desglosas esos 89 millones en ese propio boletín, te indica que ha ido a 6 unidades educativas inconclusas que realizaron una obra de reestructuración en 113 planteles, que a 670 le dieron mantenimiento y que 39 planteles fueron reabiertos en el sector rural. Pero si eso le unes a que solo en la costa más del 90% de planteles educativos necesitan de una readecuación o mantenimiento, los datos no cuadran, porque no se dicen cuáles son esas 6 unidades educativas inconclusas, cuáles o dónde están esos 39 planteles educativos que ellos señalan que han reabierto, porque entre dato y dato, las declaraciones y los porcentajes de la ministra de Educación no cuadran, más aún cuando ella señaló en el 2024 que no le iba a alcanzar el presupuesto. Ahora, Andrés, en las provincias que han sido más golpeadas, ya sea por los efectos del invierno, o por ejemplo en el caso de Esmeraldas, que es la seguridad, y los efectos del derrame, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo están allí y los establecimientos educativos? ¿Se han cerrado algunos? ¿Se ha trasladado alguno? ¿Cómo va a empezar el año lectivo en las provincias más afectadas por el invierno, que es, por ejemplo, Manabí y Esmeraldas, entre otras? Bueno, vamos a empezar el año escolar. Los profesores ya estamos en las aulas, cabe resaltar eso. Nos integramos el 14 de abril, estamos ya enfrentando todo lo que se conoce como planificación distributivos y estamos ya identificando las condiciones bastante graves en la que está la infraestructura. Los profesores que han sido vacunados, delitos de extorsión, de intimidación, esos profesores han tenido que regresar a los mismos planteles educativos donde han sido vacunados. Estamos en este momento tratando de hacer algunas adecuaciones a las aulas que han sido afectadas por el tema de movimientos de tierra, por el tema de las lluvias, entre otras afectaciones de otro carácter. Y hay algo que hay que entender, es que hay una visión sesgada respecto a seguridad en el plano educativo. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando también de infraestructura. Y ahí es necesario un plan de riesgo con inversión, con políticas públicas, para que papá, mamá o el estudiante no estén preocupados que la pared o el techo se van a caer. Eso es parte de la seguridad. Pero también la seguridad está relacionada efectivamente a que no te roben cuando estás al interior, al exterior del plantel educativo, o el tema del microtráfico. Y lo más preocupante es que cuando se habla de infraestructura escolar y de inversión, no se tome en cuenta a los gobiernos locales, que bajo el COTAD tienen la potestad jurídica de invertir en infraestructura, pero eso choca cuando el gobierno central no entrega los recursos a los gobiernos locales, por lo cual no hay una visión global de cómo enfrentar la problemática educativa hasta ahora. Ya falta pocos días, en mayo, en la primera semana retornamos en el régimen Costa, no se presenta un plan de seguridad para los 200 días que dure el año lectivo. Nuevamente se está hablando de un plan de retorno progresivo. ¿Qué es lo progresivo? En tal semana inicia la educación inicial, luego va la básica, luego va el bachillerato y luego el Estado, el gobierno se desentiende de la educación porque no logra comprender que el año lectivo dura 200 días y en esos 200 días debe aplicarse un plan de seguridad que va más allá de que en momentos existan ciertos patrullajes en zonas calientes. Plan de seguridad es, por ejemplo, tener contenidos educativos actualizados que respondan a las demandas actuales que tienen nuestros estudiantes en sus inquietudes. Ahí había un programa coyuntural, ¿no?, que obedecía obviamente a la situación que está viviendo el país desde hace algunos meses con respecto a la inseguridad, que era Escuelas Seguras. ¿Ese plan se llegó en algún momento a ejecutar? ¿Era coordinado entre el Ministerio de Educación, Defensa e Interior? ¿Qué se sabe sobre ese plan Escuelas Seguras? Que tuvo también mucha publicidad en un principio, pero después se dejó de hablar. En seguridad hay más publicidad que acciones concretas, y el país lo conoce eso. Mira, no hay el plan Fénix. Es imposible que el plan Fénix no esté relacionado a los espacios educativos. ¿Por qué? Porque si el barrio, la comunidad no es segura, no hay escuela, no hay colegio seguro.
Mira las masacres que están pasando en Manabí, donde se denomina víctimas colaterales, pero lo cierto es que en todas las 3 últimas masacres han sido asesinados niños y niñas. Y eso sucede también a los exteriores de los planteles educativos. Jamás se hizo una evaluación entre Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, incluso Defensoría del Pueblo y Policía respecto a qué pasó con el tema de las escuelas seguras. Se les dio de baja por otro plan, a pesar que el Ministerio del Interior identificó en zonas, subzonas, distritos, provincias, cantones, donde las instituciones educativas tenían altos riesgos de robo, de microtráfico, incluso de suicidios consumados y no consumados. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa invertir en seguridad en los 200 días que dura el año lectivo. Para el gobierno es más fácil solo invertir en las 3 semanas del inicio del año escolar. Por eso, insisto, nos están hablando nuevamente de un retorno progresivo, que no es otra cosa que fijar en el calendario ciertos días de retorno de los distintos niveles, inicial, básica y bachillerato. Pero apostarle a tener espacios educativos los 200 días implica infraestructura, implica políticas preventivas y no solo reactivas, implica la movilización de fuerzas armadas, implica actualización de protocolos al interior y al exterior de los planteles educativos. Es decir, es todo un cambio desde infraestructura, contenidos, seguridad y participación de la comunidad y las familias, que en eso el gobierno no está interesado, y por eso es que la UNE insiste en la necesidad de que se declare en emergencia la educación para enfrentar la problemática que estamos viviendo. Para finalizar, Andrés, ¿ustedes tienen cifras de si en este año lectivo que va a comenzar en pocas semanas más, hubo mayor deserción o hubo mayor matriculación de estudiantes en lo que tiene que ver con el régimen Costa? Mira, es bien complicado en este momento señalar cuál es el nivel. Nosotros de paso no hablamos de deserción, sino de exclusión, porque es del Estado, son las políticas del gobierno las que están excluyendo la falta de fuentes de trabajo, el tema de la seguridad, el tema de la migración. No es que el niño o la niña abandona o deserta de la escuela porque quiera, hay problemas sociales que le están excluyendo. Pero te decía que es muy complejo en este momento porque todavía está la matrícula extraordinaria, cuando que de paso hay una manipulación, porque han extendido la matrícula extraordinaria hasta lo que implica la finalización del primer trimestre. ¿Cuál es el objetivo? Frenar la publicación de datos en vez de tener una visión de cómo a los estudiantes que han abandonado las escuelas y colegios les ubico durante todo el año lectivo, incluido en el proceso de vacaciones. Hasta ahora no hay un plan de reinserción escolar. No se habla de ese tema desde ningún organismo de Estado y tampoco desde ningún organismo internacional. Muchísimas gracias, Andrés. Muy gentil por acompañarnos, muy amable. Gracias a ustedes.